Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Richard Dean Blake es el protagonista principal de la película de 1943 Casablanca, un expatriado cínico y cansado del mundo que se enamora de una mujer francesa, Ilse, mientras está en todo el auge del fascismo en el país. En la película fue interpretado por Humphrey Bogart, que también interpretó a Sam Spade en El Halcón Maltés. Bien, antes de los acontecimientos de la película y antes de conocer a Ilse, Rick era un soldado, un combatiente para los desvalidos. Lo que hacía era que les facilitaba armas a Etiopía durante su guerra con Italia y luchó en uno de los bandos en la Guerra Civil Española. Sin embargo, después de que Ilse rompiera su corazón, Rick se convirtió en un hombre de negocios cínico y al principio de la película es neutral sobre los nazis y se niega a ponerse en riesgo para nadie o para un bando u otro, porque eso él no quiere problemas ni en principio tiene perjuicios, más que usar digamos sus habilidades para beneficio propio. También usa a las mujeres para pasar un buen rato y luego las descarta, probablemente para llenar el vacío en su corazón. Sin embargo, debajo de su naturaleza cínica sigue siendo un buen hombre y después de reunirse con Ilse y aprender más sobre ella, recuperará su humanidad y su el lado heroico. Richard Blaine tiene un alias que le llaman Almiar y como saben pues está viviendo en Casablanca como dueño de un bar. Además tiene habilidades que son más basadas en su cerebro, como el ingenio y digamos todas las habilidades que ha aprendido en la calle. No se sabe nada de su familia y tiene como digamos amigos al pianista del bar y a Luis Renault, un policía de Casablanca, y como enemigos a Henry Strasser. Es un tipo de héroe bastante honorable, pero que está pasando un mal momento. Al comienzo de la película, Rick dirige el Ritz Café American, o sea, el café americano de Rick, un popular club nocturno en Casablanca, Marruecos. Conoce a un ladrón llamado Ugarte que acaba de matar a 2 mensajeros alemanes y está buscando pues un pasaporte, una carta de tránsito, pases especiales que le dejarán volar a cualquier lugar de Europa, que ya que en muchos de los sitios está controlado por la Alemania nazi, y intentaría ir a un sitio como Portugal o sitios similares. A pesar de su disgusto por Ugarte, Rick acepta aferrarse a la búsqueda de esas cartas de tránsito para él mientras Ugarte se esconde de los nazis. Desafortunadamente, Ugarte muere después de ser arrestado por la policía después de una escaramuza. Mientras tanto, todo el mundo está escuchando hablar de Víctor Laszlo, un líder de la resistencia checa que escapando de un campo de concentración y frecuentemente consiguió eludir a los nazis junto a su esposa, Ilsa. Llega a Casablanca, donde el mayor Strausser, el villano principal, intenta asegurarse de que Víctor no se vaya. Ilsa le pide al amigo de Rick, Sam, que toque la canción As Time Goes By mientras pasa el tiempo. Mientras toca a Rick, que nunca quiso volver a escuchar la canción, ve a Ilsa. Cuando el club nocturno cierra por la noche, Rick regresa a París en sus recuerdos, disfrutando de su tiempo con Ilsa. Se ve cómo los nazis se apoderan de París y Rick espera a Ilsa hasta que Sam le da una carta de ella. La carta dice que nunca podrá volver a verlo y su corazón está roto. Sin embargo, reunirse con Ilsa elimina lentamente la amargura en su corazón, incluso amañando una mesa de ruleta para ayudar a algunos refugiados a obtener algo de dinero para algunos visados de
de salida, perdón. Víctor requiere las cartas de tránsito para escapar de Europa y con suerte dirigirse a los Estados Unidos para continuar su trabajo. Rick todavía está un poco molesto con Ilsa y se niega a dárselos a Víctor, incluso cuando Víctor ofrece grandes sumas de dinero y Rick le dice a Víctor que le pregunte a su esposa por qué no se las dará. Cuando los alemanes se quedan en Riggs en una parte de la película y empiezan a cantar Die Bach and Rhein, digamos una melodía muy alemana, Laszlo enojado le dice a la banda que toque la marsellesa. Rick asiente con la banda para tocar y empiezan a ahogar a los alemanes con sus cánticos. En frustración, Strausser ordena a Louis Renault, un capitán de policía abiertamente corrupto, que cierre Riggs. Renault, queriendo hacerle la pelota a Strasser, cierra el lugar bajo sospecha de juego mientras acepta hipócritamente algunas ganancias del mismo. Ilsa va a hablar con Rick y trata de ponerle de su parte e incluso como ve que no lo consigue, le llega a amenazar con un arma. Rick camina hacia ella y le dice que le dispare, pero Ilsa, que todavía está enamorada de Rick, a pesar de estar también enamorada de Víctor, es incapaz de hacerlo. Rick e Ilsa hablan y se enteran de que cuando Víctor estaba en un campo de concentración ella pensó que estaba muerto y trató de seguir adelante con Rick, solo para enterarse de que había escapado pero estaba enfermo. En ese momento la obligó a dejar París para atender a su marido. Mientras tanto, Víctor escapa de una redada policial y se esconde en el club de Rick. Renault lo arresta por un cargo menor. Sin embargo, para entonces Rick se convierte en el buen hombre que una vez fue en el pasado. Le dice a Renault que deje ir a Víctor para acusarlo del mayor delito de tener las cartas de tránsito. Víctor agarra las cartas de tránsito cuando es emboscado por Renault. Sin embargo, Rick apunta con un arma a Renault y le ordena que llame al aeropuerto para usar las cartas de tránsito. Renault llama a Strasser bajo el pretexto de llamar al aeropuerto y que alerte a todos los nazis que hay por allí. En el aeropuerto, Rick convence a Ilsa de subir al avión con Víctor, diciéndole que si se quedaba se arrepentiría y que tenía una gran oportunidad de ser puesta o ser llevada a un campo de concentración. Rick entonces le asegura que siempre tendría en París. Víctor da la bienvenida a Rick de vuelta a la lucha, que él confía en que los nazis serán derrotados. Ilsa y Víctor digamos que se escapan cuando Strasser llega y Renault le dice a Strasser que Víctor estaba en el avión. Strasser se va a un teléfono para que el avión se detenga, pero Rick lo mata. Cuando la policía llega, Renault le dice que Strasser recibió un disparo. Sin nadie a quien acusar, Renault les pide que busquen a los sospechosos habituales, ocultando el hecho de que Rick lo mató. Debido a sus acciones, Renault le advierte a Rick que no estará a salvo en Casablanca. Renault, que debía a Rick 10.000 francos si Víctor escapaba, se ofrece al grupo francés libre en Brazzaville. Mientras los dos caminan bajo la lluvia, Rick le dice a Louis Renault que este será el comienzo de una hermosa amistad. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver.
el canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.